tus puertas. Radio Hermes y Casa Museo Roberto Duarte, declaradas de interés cultural por la legislatura del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bienvenidos a De Paraíso para Usted, un panorama de la música clásica en todas sus formas. Con la conducción de Donato Decina, acompañado por Graciela Morgenstern, Marta Cora Elisset y Roberto Falcone. Colaboraciones especiales: Luciana Rondan, Eduardo Balestina y Jaime Torres Gómez. Bueno, ¿qué tal, amigos? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bueno, hoy me han dejado solo. Bueno, si Dios quiere, ya muy pronto Graciela volverá a la mesa. Y tenemos también, hoy, no sé qué habrá pasado con Roberto, calculo que no se animó a salir con todos estos fríos, así que bueno, vamos a licenciarlo como corresponde. Y Marta, que está en un viaje personal, así que bueno, hoy estoy yo en la mesa cumpliendo los deberes. Así que bueno, venimos de unos días muy intensos, se ha recuperado todo el ritmo de la actividad musical en Buenos Aires, que la hay y sumamente profusa. Así que le vamos a pedir entonces a nuestro querido Pablo. Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? La cortina respectiva para que ustedes tomen el lápiz y el papel y se agenden algunas cosas que les pueden interesar. Los programados de la semana. Bueno, les vamos comentando entonces que 6 de la tarde en la Facultad de Derecho, en su salón de actos, se presenta el gran compositor y director argentino Martín Palmieri, dirigiendo su gran composición, la Misa Tango, en ese ámbito de la Facultad de Derecho, con orquesta y coro. No se especifica quién será la solista vocal que lleva la obra. También a las 7 de la tarde, la Sociedad Händel de Buenos Aires presenta en la Catedral Ortodoxa Rusa de Brasil 305, lo llaman al espectáculo un antiguo caso judicial. En realidad está basado en el oratorio Susana de Händel. Así que después quienes vayan sabrán en qué consiste la propuesta. También para mañana, domingo, 14:30 horas, atención, Teatro Nacional Cervantes, se anuncian con orquesta en vivo funciones del Mago de Oz. Así que bueno, interesante propuesta del Cervantes para todos los chicos. 4:30 de la tarde, tenemos aquí en el Teatro Empire la presentación de María Egipcíaca de Ottorino Respighi. Bueno, tremendo pezzo grosso con el que se han metido, ¿eh? Ojalá tengan toda la suerte del mundo. Dirige un gran amigo como Ramiro Montero, la puesta escénica de Emilio Urdapilleta. Esto es el Teatro Empire a las 4:30 de la tarde, Hipólito Yrigoyen en el 1900. Tenemos también la presentación del trío de Lucas Nicotian en el Palacio Libertad, en el Salón de Honor a las 5 de la tarde. Esto es música de cámara. Lucas Nicotian Trío en el Palacio de la Libertad a las 5 de la tarde. Vamos al lunes 10, 8 de la noche, el Mozarteano Argentino presenta un cuarteto que tengo interés. Es la primera vez que viene a Buenos Aires y va a ser muy lindo de escuchar. El Pacifica Quartet, que integran Simin Ganatra en violín, Austin Harman también en violín, Mark Holloway en viola y Brandon Vamos en violonchelo. Hacen el cuarteto para cuerdas número 1, Metamorfosis Nocturnas de György Ligeti, y el cuarteto para cuerdas número 13 con la gran fuga
opus 133 de Beethoven. Gran acontecimiento para el Mozarteum una vez más trayéndonos lo mejor. Vamos al día miércoles 12 de agosto. Tenemos la presentación en los conciertos del mediodía del Mozarteum, que son en realidad a las 2 de la tarde, en la Sala Argentina del Palacio Libertad, el ensamble Terra Lúcida que dirige el maestro Alex Nante, donde van a hacer una performance colectiva que se llama Cuerpo Sutil, con un ensamble vocal y un coro y con solistas. Esto es más bien coral, presentado por Alex Nante. A las 7 de la tarde, el Teatro Colón presenta en el Salón Dorado a Raúl Canosa en un flor de recital que tiene la sonata Kegel 333 de Mozart junto a la fantasía Baética de Don Manuel de Falla, la versión de piano de Pavana para una infarta difunta de Ravel y la sonata Una lectura del Dante de Liszt. Impresionante. 7 de la tarde, Salón Dorado del Teatro Colón, Raúl Canosa, el gran pianista español. También tenemos a la noche, a las 8 de la noche, en el Auditorio Nacional del Palacio de Libertad, la presentación de la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación, reforzada con instrumentistas para una versión reducida de un requiem alemán de Brahms. Se presentan junto al Coro Polifónico Nacional y solistas de excepción como Carla Philipp-Sick y Alejandro Spies. Realmente es para ir. 8 de la noche, entrega gratuita en el Palacio de Libertad. Tenemos también el jueves, 5 de la tarde, Museo de la Casa de Gobierno, vuelven las presentaciones de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, que habían estado afectadas en su momento a la revista del Cervantes. Con el final de ese espectáculo, ahora están volviendo a presentar coreografías y en este caso están haciéndolo con En breve bailo de Mauro Podestá, con sus primeras figuras de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea. Esto es en el Museo de la Casa de Gobierno a las 5 de la tarde. Interesante. Quienes pueden, van temprano, terminan relativamente temprano y pueden volver bien a casa, sobre todo con este clima que hay en este momento. Y bueno, el plato fuerte. El plato fuerte está dado por el estreno de Otelo de Verdi en el Teatro Colón, con dirección musical de Alejo Pérez, la puesta en escena del italiano Fabio Sparvoli, elenco del próximo día viernes, que es el del estreno, Gregory Kunde en el protagónico, con María Gresta, Daniel Luis de Vicente, Diego Bento, Im Sun Sing, Alejandra Malvino, Fermín Prieto, Mario de Salvo y Gabriel Vacas. Y hay un segundo elenco que, si bien es el sábado que viene y lo vamos a volver a repetir, pero prepárense, pues es un segundo elenco que puede ser primero tranquilamente. Michael Fabiano, Belén Rivarola, Fabián Veloz, Darío Leoncini, Cristian Peregrino, Mayrín Rodríguez, Iván Mayer, Sebastián Barbosa y Gabriel Vacas. Yo me detengo acá un poquito en esto. Lo he dicho muchas veces en el caso de Ernesto Bauer y lo vuelvo a repetir ahora en este caso de Iván Mayer, por más que sea un papel chico y que sea el Colón. Pero Iván está cumpliendo funciones en la administración pública, está en elencos estables. Yo no sé si es compatible ejercer el cargo y actuar al mismo tiempo en el Colón. Lo vuelvo a repetir, lo he dicho con Ernesto Bauer, con todo respeto, cuando Ernesto se acercó a darle una mano a Juventus Lírica, y lo repito ahora. Hay que tener un poco de cuidado en estas cosas. Cuando se ejerce una función pública, por más que las ganas de actuar y las ganas de estar en un escenario como el Colón sobren, me parece que no es atinado presentarse. Y atención también una cosa, que el viernes en el sótano del Colón, en el CTC, mientras la función de Otelo va arriba, abajo se presenta el cimarrón de Hans Werner Henze con Iván García, el querido bajo venezolano residente entre nosotros, la dirección de escena de Ignacio González Cano y la dirección musical, una vez más como lo hizo en su momento para la versión video
que conocimos durante la pandemia, Agustín Tocalini se hace cargo de dirigir al trío instrumental que interviene en el Cimarrón. Vuelve el Cimarrón entonces a su espacio natural, al CTC, donde se estrenó allá lejos y hace tiempo con Marcelo Lombardero en el protagónico, ¿no? La dirección musical de Gerardo Gandini y la puesta en escena de Rubén Schumacher. Acá en esta ocasión viene con la puesta de Ignacio González Cano, la dirección de Agustín Tocalini. Así que mucha suerte para Iván también en esto. Dos cosas que omití mencionar. También ahora a las 6 en el Centro Salamaca, y se repite el próximo sábado también a las 6 de la tarde, función de la zarzuela La Dolorosa, con el protagónico de Isabel Mínguez, la dirección de orquesta de Gerardo Delgado y la puesta de Norberto Gaona, quien también hace el otro protagónico, el del padre Rafael. Suerte para ellos. Vamos a ver cómo compagino con mis compañeros, porque tengo toda la intención de asistir a la función del sábado que viene. Así que vamos con eso. Y lo último, está abierta la inscripción para el seminario que los días 21 y 24 de agosto a las 10 de la mañana en el pasaje Rodolfo Rivarola 175 de esta capital, sede de la Fundación Musisap, que regentea el querido amigo, el gran maestro Claudio Spector, la presentación del compositor Federico Yusid en un seminario destinado para bandas sonoras. Esto está dirigido a músicos, directores de cine y todos aquellos que tengan que ver y que quieran participar. Es un cupo reducido, así que conviene entonces que con la debida anticipación, esto es el 21 y el 24 de este mes, que lo hagan ya a la gente de Musisap. Esto, reitero, se hace para inscripción con un mail a info@musisap, el SAP es con Z, musisap.org. Inscriben en ese mail, les confirman la inscripción y pueden participar de este seminario que va a dar el maestro Federico Yusid, que, dicho sea de paso, el muchacho compone para cine, pero lógicamente es el hijo del querido turco Juan José Yusid y Luisina Brando. Así que desde ya, quienes quieran hacerlo, inscríbanse. Yo creo que vale la pena. Es un gran músico, está haciendo una gran trayectoria entre España y Estados Unidos. Vale mucho la pena que se acerquen a vivir esta experiencia de un seminario, cómo se compone para cine. ¿De acuerdo? Bueno, vamos ahora entonces a ir tomando contacto con Santiago de Chile. Ponemos un poquito, vamos a hacer una cortina un poquito larga. Necesito descifrar un mensaje que me mandan y ya mismo nos ponemos en contacto con Santiago. Charlas desde el Instituto. Jaime, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Con frío, con mucho frío. Al parecer ustedes también. Sí, señor. Hayan, por lo que te escuché al inicio. Sí, señor. Así fue. Y saliendo de unos temporales tremendos por el parte del norte de Chile y del sur. Claro. Así que ha sido muy crudo. Bueno, Jaime, ante todo, han tenido un acontecimiento perístico de excepción después de muchos años, ¿verdad? Sí.
Pero mira, antes de hablar de Sí, eso, sí. quiero hacerte una pequeña, cuando hablaste del hotel, y no me pareció escuchar el tercer elenco, que va a estar un compatriota mío, que es José Pepo Azócar. Sí, pero eso va recién el 22, yo dije de las funciones de estreno. Ah, ya, perfecto, ya. Bueno, pero aquí, aprovecho pasar el aviso. Sí. Porque no, a Pepo lo vi hace unos 3 meses atrás haciendo Caballería y Pagliacci espectaculares. Sí. Era bueno, por eso que me ha llamado la atención que no lo mencioné. No, ya lo sé, pero aparte charlamos justamente de esas funciones de Pepo y vos tenías tu expectativa puesta en ese hotel en el Colón. Claro, sí. Bueno, ahora habría que, tú me preguntabas por un estreno, Sí. o sea, perdón, un reestreno después de 41 años de ausencia, que es Andrea Chenier. Sí. Que Andrea Chenier fue el segundo título, ha sido el segundo título de la temporada del Teatro Municipal de Santiago. Y bueno, y la verdad que llegó de una manera, como lo diría nuestro buen amigo Germán Bao, antológico. Sí, muy bien. No estoy exagerando, porque, a ver, Chenier en Chile ha tenido siempre una muy buena, mucho éxito, y claro, hay muy buenos referentes, incluso hasta el mismo Plácido Domingo, los años 60, que vino a hacerlo, en fin. Sí. En fin, bueno, y muchos otros muy conocidos. Pero 41 años que no se hacía por acá, y Sí. luego de un tremendo referente en el año 85, Sí. como fue Mateo Manuel, Sí. Nicola Martinucci, April Lemilo, la apuesta de Roberto y Aníbal, Ajá. y una dirección de Miguel Ángel Geltri. Claro. Después de eso, ¿qué se podía esperar? Claro. Bueno, después de 41 años llega una producción al mismo nivel, Sí. en todos sentidos, y así es que bueno, la verdad que, mira, yo no quiero exagerar, pero adivina cuántas funciones vi. Ajá. ¿Y unas cuantas? Unas 5 vi. No, Apenas 5. ¿Qué? ¿Se pasaba lista y tenías que ir a dar el presente? Y no habría, claro, si hubiera podido, habría visto una sexta. No, Sí. no, es que, a ver, y los dos elencos, claro, que totalizaron esa cantidad de 5 funciones, Sí. pero es que realmente valía la pena, porque era un acontecimiento largamente esperado en todo el ambiente operático de Chile. Claro. Por lo tanto, y además que estuvo muy bien puesto, una apuesta notable, musicalmente extraordinario, en fin. Sí. Y bueno, y aquí paso a detallar un poquito los roles principales y los créditos de la producción. Dale, por favor. A ver, primero que todo, la producción vino del Teatro Comunale de Bologna, Ah, muy una bien. producción que ya estaba, que entiendo que ya estaba aprobada, no Claro. es que se hiciera por primera vez en Chile, pero entiendo que ya se había hecho por allá y era notable, Ajá. con un uso de multimedia. Sí. Cómo pudieron, con una inteligencia increíble, de poder utilizar la tecnología, y que la tecnología se haga a escala humana, por decirlo de alguna forma. Ajá. Una combinación, con un equilibrio con los elementos más corpóreos, Sí. formidable. Era realmente como estar, no sé, era muy cinematográfico de partida. Ajá. Y realmente fantástico, pero sin que se notara exceso de tecnología, sino que se veía muy creíble. Bueno, un vestuario formidable y la iluminación fantástica, toda como producción general muy buena. Bueno, el regisseur, la dirección escénica, estuvo a cargo, entiendo que ha estado en el Colón, de Pier Francesco Maestrini. Me suena el nombre, hijo no de recuerdo. Carlo Maestrini. Claro. No me suena tanto, digamos, me llama el nombre la atención. No recuerdo exactamente qué pudo haber estado en el Teatro Colón. Te soy sincero, pero me suena mucho el nombre del puestista.
Sí, y del padre, que el padre seguramente estuvo en el Colón, Carlos Maestri. Ajá. Bueno, fabuloso. Ahora, hubo dos elencos que yo te diría que, a ver, el único punto negro, lamentablemente, fue el Senier del segundo elenco. Sí, ahí voy un poquito más al detalle. A ver, en el primer elenco tuvimos a un español, Antonio Gandía, que me da la impresión que estaba en el Colón. Excelente cantar. Si bien la voz de Gandía es una voz aún un poquito lírico, podríamos decir, para lo que es el perfil vocal de Renier, pero cumplió perfecto, en todo sentido, musical, una línea pareja de canto, absolutamente creíble en todo, musicalmente, actoralmente, etcétera. Muy bien. Ahora, a diferencia de él, estaba el ruso, que ese entiendo que sí estuvo, es Denis Tivnitsky. Sí, sí, ese muchacho estuvo en el Colón, sí. O en Pagliacci el año pasado. Sí, señor. Sí, señor. Es un buen cantante. El perfil vocal de Tivnitsky estaba absolutamente dentro del rol, pero algo pasó. De ese elenco vi 2 funciones, porque la tercera no habría sido posible soportar de nuevo a Tivnitsky, porque realmente arruinó el segundo elenco. Mira, digamos las cosas como son. Te digo una cosa, sí. Hubo una controversia acá, pues en realidad actuó este año en el Colón, en la Caballería Pagliacci, que abrió la temporada y que supuso, antes del escándalo, la última presentación de Beatrice Venezi por acá. Y el tema es que también las voces, las opiniones estaban fuertemente divididas entre gente que lo consideró muy bien y muy efectivo, y otra gente que directamente dijo que no. Es efectivo, ojo, termina siendo efectivo. Claro. Termina siendo efectivo. Claro, porque obviamente que el primer día rindió distinto que el segundo, en fin. Pero finalmente tenía problemas que calaban notas. Claro. Su línea de canto era disparejo, teniendo, ojo, y siendo musical, y reitero, teniendo la voz para Renier, que es un rol ingrato en realidad, porque no es un tenor lírico, es un tenor espinto, pero tampoco puede ser un dramático, o bien un dramático lo puede hacer, pero con mucha facilidad para adecuarse a algo un poco más equilibrado, claro, para aliviar un poquito. Entonces es un rol que por algo cuesta encontrar Renier en el mundo, pero fuera de él, el resto es fantástico. Ahora, la soprano, tuvimos una coreana en el primer elenco, notable, sí, muy joven, yo creo que no pasa los 30 años, que se llama Gloria Yeun Choi. Sí. Gloria Yeun Choi, fantástica. Es una voz, claramente es una soprano spinto dramática, va claramente para roles muy muy pesados, pero bueno, yo me tocó en el cóctel del estreno, que ella está en ese elenco, muy encantadora por lo demás, muy sencilla, en fin. Y así que bueno, pude compartir con ella junto con Claudia, con mi esposa, y pudimos conversar harto. Y tiene las cosas muy claras. Por ejemplo, ella viene a hacer Aida, ese tipo de roles, pero tiene muy claro que no puede ir mucho más allá. No va a ser el extra, no va a ser ninguna de esas cosas, pero va para allá. Bien. ¿Por qué? Porque está muy clara, digamos, que no puede adelantarse. Es claro, joven todavía. Una voz fantástica, musical, preciosa, de timbre muy lindo. No, absolutamente recomendable, muy creíble en el rol. Después, en el segundo elenco, como Magdalena, tuvimos que ya había venido a Chile, una mexicana emergente, creo que fue galardonada en el Operalia, me parece, si no el Operalia es otro, Junuet Laguna. Laguna. Quien, a mi modo de ver, se redimió bastante respecto a una bohème en la época de la pandemia, estamos hablando 4 años atrás, que fue un semi-stage que se hizo acá en Chile,
y ella siendo una voz muy importante, pero no anduvo bien en esa oportunidad como Mimi. Pero resulta que acá hizo una Magdalena de Coigny impactante, musicalmente impecable, una voz, ¿cómo decirlo? Una voz plena, en todo sentido. No, muy, muy bien. Lindo timbre. Yo diría que realmente me llamó felizmente mucho la atención. Juliette Laguna. Ahora, en el caso de Gerard, que bueno, reconozco que el rol de Gerard es de los roles más, yo soy devoto de ese rol, de Gerard, porque realmente eso es impresionante lo que transmite, la evolución del personaje. Reconozco ser muy, muy fan de ese rol. Muy bien. Y y ahí tuvimos a otro coreano, que es Ji-gon Kim. Ajá. Que me parece que está en Buenos Aires. Ji-gon Kim, barítono. Mira, a veces vos decís estuvo en Buenos Aires, a veces son parecidos los nombres, no es por nada, pero realmente no me suena. Me parece que estuvo. Ajá. Me parece que estuvo. Ji-gon Kim. Sí. También ganador de no era el Operal, era otro concurso. Impactante. Bueno, yo diría de esas voces que remecen una convicción interpretativa superior. Quizá, bueno, es un hombre que tendrá 31, 32 años, pero yo diría que quizás a lo mejor como que pecó quizás de un exceso de ímpetu. El rol de Gerard también un poco, que en parte como que es muy tentador hacerlo así, porque es muy arrebatador. Pero ojo, bueno, yo de ese elenco vi 3 funciones, y obviamente que después ya a la tercera, que para mí fue la mejor función, la última en realidad, de la cual él estuvo, yo creo que se dio cuenta, el mismo cantante, que no podía abusar porque es muy joven, o si no, no le queda voz para 10 años más. Entonces, por eso que hay que tener cuidado cuando se es muy joven, de repente de esforzar más de la cuenta, de no abarcar, porque todo esto es un proceso evolutivo en todo lo que son las voces. Pero impresionante, yo creo que en este minuto va a haber mucho que hablar, este barítono. Y después, como en el segundo elenco, tuvimos a un italiano, una voz muy noble, mayor, un hombre mayor, Giuseppe Altomare. Ajá. No sé si lo han tenido por ahí. No, ese Giuseppe Altomare, una voz muy noble, pero impactaba menos que el otro. Pero bueno, cada cual aporta lo propio. Yo igualmente disfruté la performance de Altomare. Claro. Estamos hablando de un cantante muy verdiano. Yo lo veo me lo imagino Altomare haciendo un muy buen Germón, incluso hasta puede ser un muy buen Rigoletto, Simón Bocané, lo veo más por ese lado, pero una voz absolutamente, tiene una buena trayectoria. Claro. Bueno, y lo que realmente fue impactante, y esto yo lo quiero destacar, el director de orquesta. Ajá. Es un español, Sergio Alapont. Ajá. Sergio Alapont, un director más o menos, ya con una cierta madurez está dentro de los jóvenes. Alapont tendrá 50, 51 años. Así que ya tiene y con mucha experiencia en ópera, y realmente hizo una concertación de Andrea Chenier como lo que uno realmente espera de esta ópera. Claro. ¿En qué sentido? Porque le sacó una cantidad el trabajo con la orquesta fue pero superior. Logró la cantidad de matices, de colores, amén de haber colaborado con las voces, así lo siguió y se nota que es un director de ópera. Es un director absolutamente recomendable para que debute en Argentina. Ajá. En el Teatro Colón principalmente. Bien. Es un director es que me impactó mucho. Y así es que, eso es lo que por el momento puedo hablarle de Chenier, y aprovecho también de
bueno, ahora preparándonos para 15 días más o 10 días más, algo así, para Romeo y Julieta, de uno que la va a protagonizar Yaritza Vélez. Sí. Capuleto y Montesco de Bellini. Sí. Te aprovecho a preguntarte un par de cosas respecto a la apuesta. ¿Cómo han sido las voces, como por ejemplo en roles secundarios, la Bercí, la Madelón? Sí. ¿Cómo han dado eso por ahí? Excelentes todos, yo diría que sin reproches. La Bercí estuvo, que ustedes la han conocido, Paulina González, sí, el primer elenco, sí, y del segundo elenco era, se me olvidó, pero bueno, pero muy bien, muy bien. Me parece, ya me recordaré. Y después después los otros estuvo Ramiro Maturana, sí, en el rol del amigo de Chenier, claro, y que se alternó con Javier Baibel, bien, sí, ambos muy bien. Sí. Después el carcelero, fantástico, pero sí, muy bien. Y no, yo diría que todas las voces, todos los comprimarios a un gran nivel. Bien. Por eso que, claro, por algo valía la pena ver 5 funciones. Listo. Sí. Así es. Bueno, ¿y cómo está el panorama en la música sinfónica, en la música de cámara? Estupendo. A ver, de lo que es música de cámara, qué curioso, porque en la oferta musical, al menos aquí en Santiago, puede que allá también se dé, pero justamente lo que es música de cámara es lo que menos hay. Mirá. Está lleno todas las semanas de conciertos de las orquestas, claro, de los sinfónicos de cámara, de la filarmonía, en fin. Está lleno, es impresionante, pero de música de cámara, claro, por supuesto que hay espacios alternativos, universidades, en fin, sí. Pero hablando ya de una temporada de cámara, yo diría la más importante, que es de la Fundación Beethoven, sí, me tocó ver el trío Zitovetsky, que ustedes lo tuvieron allá. Sí, señor, que estuvo en la Beethoven Argentina y fue después para allá. Exacto. Impresionante. Hicieron el trío de Smetana de una manera, pero ya superior. Y así. Pero reitero, hay música de cámara. Lo que pasa es que yo no he podido ir por agendas, en fin, porque no se puede estar en todos. Claro. Hay que elaborar también en las actividades, digamos, que lo sustentan. Sí, lógico. Pero es claro. Pero ha habido buena música de cámara. Ahora, la sinfónica, yo diría que la temporada sigue funcionando bien. Quisiera destacar que eso quedó un poco pendiente, es porque uno de los últimos programas yo les decía que me disponía a ir al concierto de Fernanda Lastra. Sí. Claro, y después no me tocó hablar de su presentación. Contame. Que me pareció muy buena, muy sólida, muy musical, a una directora que ojalá pueda tener más presencia por Buenos Aires. Sí. Quería aprovechar. Aclaremos justamente, Fernanda Lastra es argentina, está trabajando en Estados Unidos y bueno, sería muy bueno poderla conocer, además de las muy buenas directoras mujeres que tenemos aquí y de los valores que están surgiendo, ¿no? Absolutamente. Bueno, entonces hemos tenido con la Sinfónica todas las semanas al concierto. Quiero destacar el de hace 2 semanas atrás. Sí. Hace 3 semanas que me tocó ver a Helmut Reichel, sí, que estuvo en el Oratorio Elías, y después la semana siguiente hizo, dentro de todo el programa, hubo un estreno chileno, el concierto de Tchaikovsky para violín, con un integrante de la orquesta, sí, y el plato fuerte era el concierto para orquesta de Lutos Lavsky, de Wilton Lutos Lavsky. Oh, hermosa obra, por favor. Por favor. Yo me acuerdo, a propósito de eso, haberlo visto hace unos 20 años atrás en La Plata con nuestro distinguidísimo maestro Francisco Retis. Fue de los conciertos de mi vida, todavía me acuerdo, en La Plata, en el sí, y te diría una cosa más. Francisco hizo exactamente.
Sí, estuvo Alexander Panizza en esa oportunidad, claro, con el 21 de Mozart. Sí. Bueno, aquí Helmut Reichel, director chileno, muy buen director chileno, radicado en Alemania, hizo estos 2 programas y en el Luthor Labs y se lució, estuvo espectacular. Claro. La semana siguiente, y eso también lo quiero destacar, vino Diego Nasser, que bien ustedes lo ubican, sí, uruguayo. Fue mucho tiempo, deslumbrante. Mucho tiempo director del Sodre de Montevideo. Exactamente, estuvo en la OSODRE, fue titular de él. Exacto. Bueno, es un director realmente de una formación musical impresionante. Bueno, por algo él es un aventajado violinista y violista. Sí, señor. Él integró varias orquestas europeas en Hamburgo y en la Divan. Exacto, con el maestro Barenboim, sí. Y muy formado a la larga por Barenboim, de una u otra manera. Bueno, y el programa fue una maravilla, y eso es lo que quiero destacar. Porque fueron 2 obras, pero ya con esas 2 obras suficiente. La primera, que era el concierto para viola de Snitke. ¡Apa! Y sí, esas palabras mayores. En Chile ya se había hecho hace 15, 20 años atrás aproximadamente, se había estrenado, así que esto era la segunda vez que se hacía. Y vino con un violista impresionante, un ruso, Babesko, y impresionante. ¿Por qué? Porque este concierto fue dedicado a Yuri Bashmet. Sí. Bueno, y Babesko, que es un violista de unos 50 años aproximadamente, con muy buena trayectoria, colaboraciones con lo mejor de lo mejor que hay en el mundo, estudió con Bashmet, y Bashmet entonces era como una información demasiado directa, por decirlo de alguna forma, en lo musical, y Babesko tiene impresionante. Bueno, publiqué una crítica donde ahí ya me refiero con más detalle. Ahora, el concepto de Alfred Schnittke es para mí, junto con el concepto de Bartók, el de Walton también, y el de Sofía Gubaidulina, sí, de los conceptos para viola, de los más grandes de lo que yo conozco como concepto para viola. Un instrumento que, viene muy de cerca. Claudia, mi esposa, es violista, así que obviamente que tengo una sensibilidad especial por razones obvias. Pero independiente, es que yo, conociendo más la viola, en realidad, uno la empieza a conocer más, porque es un instrumento que lamentablemente como que no tiene, claro, no es como el violín o el cello, pero incluso el contrabajo. La viola como que merece más literatura, más literatura como concierto, digamos, solístico. Sí. Una maravilla, es un concierto impresionante que yo no sé si se ha hecho en Buenos Aires, pero es una obra que, si es que no se ha hecho, recomiendo absolutamente que las orquestas ustedes la puedan programar, porque para mí es de lo mejor, mira, digo, para viola. Mira, yo de lo que eso por el momento de lo último que y la semana pasada que debutó acá en Chile este director que está en San Juan, Wolfgang Bengenroth, sí, muy bien, un concepto muy sólido. Ahora, me dio risa porque un colega crítico me decía, no, este programa era un programa dietético. ¿Por qué? Porque después de haber visto el Schnittke y la Sinfonía Primavera la semana anterior con Diego Nasser, claro, el siguiente programa era un programa aparentemente más light, con la Sinfonía Bizet, el concepto de Saint-Saëns para cello, que ahí tuvo el solista fue el primer cello de la orquesta, muy bien. Claro. Y la primera parte, que era una obra muy amable, Sebastián Errázuriz, que ustedes lo han conocido. Sí, una obra juvenil. Sí, señor, lo hemos conocido, entonces, Sebastián. Era un programa, claro, entonces obviamente, pero al final yo digo, aquí todo suma, y de repente yo le decía a este amigo, mira, de repente hay que hacer dieta. Porque porque él decía, no, pero es que él quería algo más contundente, pero que la Sinfonía Bizet es una maravilla, entonces ¿por qué no ir a escucharla?
Por supuesto. Y estuvo bien. Bengenroth dirigió muy bien. Bueno, no quiero... Tenemos novedades también en la Sinfónica. A ver, adelante. Nuevo director titular. Sí, habíamos hablado algo, pero extendete un poco más. Mira, el nuevo director titular, que fue anunciado a mitad de junio aproximadamente, es Ari Rasilainen. Sí. Es un director finlandés muy destacado, y en realidad, bueno, hubo todo un proceso de búsqueda. Bueno, en otros programas hemos hablado, en donde la orquesta tiene un protagonismo muy importante, hay votaciones de parte de los músicos, y eso obviamente se levanta una terna, o cuaterna, o algo así, parece que es una terna, en donde después, bueno, ahí ya los músicos quedan más bien, hasta ahí llegan, esa es la instancia máxima que llegan, y después obviamente que vienen las negociaciones de parte de la autoridad, en este caso de la Universidad de Chile, para negociar con los candidatos. Bueno, y entonces, bueno, finalmente se llegó al acuerdo con este director, y en realidad, bueno, Rasilainen, él ha venido, bueno, era 2 veces que ha venido a Chile. Uno fue en el año 2012, me parece, que vino por 2 programas, por 2 semanas, y el año pasado, que entiendo que la misma orquesta tenían siempre el recuerdo de Rasilainen por esas 2 presentaciones previas, para que viniera. Y vino por solo un programa, a diferencia de otros que también la orquesta los pidió, pero que vinieron por 2 semanas, por 2 programas. Bueno, quedó finalmente quien dirigió un solo programa, quien era Rasilainen, porque bueno, y se entiende, no es que los otros estuvieron muy bien, ¿sí? Yo diría que los candidatos, que yo sé perfectamente quiénes son y todo, pero eran todos muy buenos. Lo que pasa es que, en fin, al final tiene que quedar uno. Bueno, y Rasilainen realmente, como les digo, es un director, tiene 66, 67 años por ahí, con mucha madurez, mucha experiencia, tiene una amplia discografía. Mira, uno de los discos que él tiene, y eso fue para Sony, claro, que ella acompaña a Sol Gavetta, sí, en un disco que en uno de los primeros discos de Sol Gavetta. Sí, y ahí yo supe que, mira, porque siempre me llamó la atención, estoy hablando 20 años atrás, el acompañamiento que le hacía a Sol. Bueno, y después pasa el tiempo y veo que llega a la Sinfónica invitado, y ahí me doy cuenta que realmente es un gran director. Uh-huh. Director que, bueno, hace de todo, con mucha trayectoria, hasta ópera, tiene un repertorio de ópera, dirigió óperas de Wagner, en fin, todo el repertorio estándar más el menos frecuentado. Y ante todo hace mucha música contemporánea y tiene mucha grabación, incluso tiene, bueno, el grueso de su discografía es de música contemporánea y de compositores de compositores finlandeses. Por ejemplo, tiene un disco que es muy aclamado de Salinen. En fin. Y en cuanto a la trayectoria, es el típico Kapellmeister, un director que ha durado muchos años en las orquestas que ha estado, y bueno, y la posición, yo diría, más destacada fue por 8 o 9 años, algo así, como director titular de una orquesta muy buena, que es la orquesta de la radio de Oslo, allá en Noruega. Es una orquesta importante, sí. Estuvo Miguel Jarvedoya, sí. Jarvedoya, exactamente. Miguelito Jarvedoya, sí. ¿Quién? Miguelito Jarvedoya, justamente te decía. Exactamente, sí, Miguel estuvo ahí, sí, perfectamente. Bueno, entonces Rasilainen es un director que realmente tiene una circulación internacional, europea fundamentalmente, muy grande. En Latinoamérica solamente ha venido a Chile. Claro. Es curioso. Y bueno, al parecer veo que le gustó el país, le gustó la orquesta, le gustó la gran sala sinfónica, ya lleva un año ya de funcionamiento. Entonces, bueno, yo creo que desde el punto de vista de la imagen
de la orquesta. Bueno, la Sinfónica Nacional de Chile es una orquesta de prestigio, fuera toda duda, es conocida, en fin, pero yo creo que me parece muy bien el perfil de Räsäläinen, justamente por su trayectoria, y que yo creo que puede seguir potenciando la imagen de la misma orquesta en el panorama internacional. Perfecto. Sí. No quiero despedirte sin que antes vos también des una pequeña palabra sobre Pedro Ignacio Calderón. Mira, en parte reafirmar lo que hace 3 semanas más o menos que tuvimos, que estuve en el programa y que justamente estuvo dedicado al maestro Calderón. Sí. Simplemente un grande, simplemente un director que dejó huellas. En lo muy personal de los conciertos de mi vida me tocó presenciárselos al maestro Pedro Ignacio Calderón. Claro. Simplemente un grande, en todo sentido, con una visión de o sea, no solamente de firmar interpretaciones de jerarquía, sino que con una visión de difundir la música al más alto nivel, de saber programar, de pensar a largo plazo, en poder, en fin, yo creo que es un referente absoluto en cómo se tienen que hacer las cosas en materia de difusión musical. Bueno. El maestro me tocó verlo no solamente acá en Chile muchas veces, que lo vi acá, sino que también me tocó verlo obviamente en Buenos Aires, bueno, conciertos de mi vida, esa tercera de Mahler, todavía me acuerdo, o ese concierto con música francesa que fue en La Bolsa, sí, Nacional. Sí. No, me tocó verlo en San Juan, y eso hablaba que el maestro, porque yo se lo pregunté más de alguna vez, y él me dijo, lo que más me gusta, o sea, no es que lo más que me gusta, pero dijo, yo me siento muy en casa cuando voy a provincia. Sí. Entonces eso demuestra y da cuenta de la grandeza. Él no solamente se quedaba en Buenos Aires o en las grandes capitales, no, él iba a donde había que ir, una especie de evangelizador en lo musical. Por supuesto que sí. Jaime, muchas gracias por este contacto y te voy a despedir con una perlita que encontré, que creo que a lo mejor te puede llegar a gustar. Vamos a escuchar a Nicola Martinucci en dúo con Mario Solomonov, dirigidos por Miguel Ángel Beltri, en Andrea Chenier, el dúo entre Chenier y Rugger en el Teatro Municipal de Santiago de Chile. ¿Qué te parece? ¡Qué maravilla! Eso es un documento histórico. Bueno. Que muy bienvenido. Bueno, te mando un abrazo grande y gracias por estar ahí, Y disculpa, a veces... Un abrazo para ti y a la distancia también para todos los demás. Por supuesto, a veces el hombre propone y la tecnología dispone, y bueno, esta vuelta nos fue una mala pasada, pero la próxima será con contacto visual. Ok, estupendo. Te mando un abrazo, Jaime. Un abrazo. Gracias, querido. Vamos entonces a lo prometido. El dúo de Chenier, Nicola Martinucci, Mario Solomonov y la dirección de Miguel Ángel Beltri. Tutto il giorno ti cerco, la tua salvezza io tengo. Un passaporto, qui tutto intorno è periglio per te. La tua preziosa vita salva, parti. Il mio nome ben dire, fuggire, ben prego, Signore. No, credi al destino, io credo ad una costanza arcana che benigna, maligna i nostri passi alla guida, or svia che diversi sentieri dell'esistenza umana, una costanza che dice a un uomo: tu sarai poeta, a un'altra a te una spada, si soldati
Dio forse qui vuolmi, se qualche bravo mi si avvera, presto, se non si avvera, allora partirò, e questo mio destino si chiama amore. Io non amato ancor, pur e sovente nella vita ho sentita sul mio cammino vicino passar la donna che il destino avvia. Bella ideale, divina come la poesia, star con lei, solo mio cammino d'amor. Sì, più volte ha parlato la tua voce al mio cuore, udite lo sovente con la tua voce ardente, dirami da tempo mi pervengono fra le lettere, or soavi, or gravi, or ampogne, or consigli. Scrive una donna misteriosa ognora, in quelle sue parole vibra un'anima, chi sia indagata invano, ancor finora, or guarda quel ritrovo, alla vedrò, la misteriosa, al fin solleva il velo, vediam. Calligrafia in vero femminil, carta elegante, ma in me profumo. Alla rivoluzione questo gentil biglietto a profumo di rosa provocatore. Scegliegli non mi inganno, lo giuro, esce da un salottino troppo rotto all'amore. Sceglietela sicuro, il tuo destino ti ha dato il cor. D'una meravigliosa, riprendi il passaporto e via la lettera. Non credo la femminil marea parigina, in onde irrequiete, or cui rovescia. Io le conosco tutte, passeranno ed io ti mostrerò la bella misteriosa, la meravigliosa, la divina creatura, ed io pensiero sognata, che si prende la mia vita. Accetti il passaporto e provido consiglio
Hermes y Casa Museo Roberto Duarte, declaradas de interés cultural por la legislatura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio Hermes te ofrece capacitación en cuidado y cualidades de la voz. Cursos de radio y locución, producción de contenidos, pre- y postproducción, ingresos a ICER y COSAR. Llámanos al 4-305-3303 o al 15-5647-2346. Nuestro mail, radiohermesweb@gmail.com. Radio Hermes está donde vos estás. Podés sumarte a nuestra programación desde nuestros estudios centrales o hacerlo desde tu casa, estudio o empresa. Programas en vivo, grabados y podcasts a través de nuestra plataforma digital, redes, canal de YouTube y twitch.tv. Contactanos al 11 56 47 2346 o al mail radiohermesweb@gmail.com. Hacé radio en www.radiohermes.com, tu lugar de expresión y comunicación. La primera impresión es lo que cuenta. Por eso, el ingenio creativo de Novocart está al servicio de su producto. Novocart, fábrica de envases de cartón, regalos empresariales, troquelados y embalajes. Mateu 1223, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Visítanos en www.novocart.com.ar. El agua pura de nuestro país se llama Ives Fischetti. Ofrecemos variedad de productos de excelente calidad a instituciones, empresas, oficinas y hogares para que puedas tomar agua pura todo el año. Elaboramos y distribuimos botellones y botellas de agua, soda de sifones y aguas saborizadas. Fischetti y Compañía, una empresa que elabora bajo normas Ives. Atendemos en Cava y Gran Buenos Aires. Solicita nuestro servicio al 4601-1764 o 5526. Seurat elabora bastidores y telas en distintos granos y texturas para artistas. Formatos tradicionales, medidas especiales, redondos y bastidor caja. Seurat también le ofrece su exclusiva línea de atriles y caballetes y la colocación de sus obras en bastidores. Lo más novedoso es que Seurat es el único que implementa el magouflin, el papel integrado a la tela. Seurat, el valor de la experiencia. Convierte tu espacio en una experiencia digital.
Transforma tu negocio en un recorrido virtual y permítele a personas de todo el mundo recorrer tus instalaciones desde su celular. Museos, hoteles, inmobiliarias y más. Glux. Abre tus puertas. Radio Hermes y Casa Museo Roberto Duarte, declaradas de interés cultural por la legislatura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tiempo de comentar. Bueno, tiempo de comentar. Ante todo quiero aclarar una cosa. Esperaremos para la próxima semana que esté junto a nosotros Roberto para que dé su opinión del recital de Jera Gizampar y Xavier Anduaga, porque inexplicablemente la gente del ciclo Aura parece ser que los malos ejemplos cunden. Restringieron muchísimo las acreditaciones de prensa, y siendo que en este programa se le ha dado cabida a todos los artistas que participan en Aura y se les hacen los reportajes, se emiten, ustedes son testigos, bueno, pero esta vuelta yo, titular del programa, no fui acreditado, y mi compañera Graciela Morgenstern me consta que adquirió su localidad. Entonces realmente me parece cuanto menos un desatino. Prefiero creer que sí. Dejaremos ver los próximos conciertos del ciclo, a ver qué suerte corre en nuestra solicitud, y comentaremos ahí en consecuencia. Entonces, como Roberto fue el único acreditado, bueno, lo esperaremos a él para que brinde su opinión. Lo que sí yo puedo decir es que el pasado miércoles estuve presente en el Auditorio Nacional para ver el desempeño de nuestro queridísimo Marquitos Carreras, que estuvo la semana pasada junto a nosotros, con la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto, dirigida por Nicolás Aguló. En principio, decir que la velada en su totalidad fue muy interesante, muy buenos arreglos. Por ahí pasó en la platea el arreglador principal de la Filiberto en estos repertorios, que es Cristian Zárate, con el que estuvimos intercambiando muy amablemente saludos, y se versó en Yupanqui, Piazzolla y Gardel. Primero Piazzolla, después Gardel, después Yupanqui. Y además de nuestro queridísimo Marquitos, estuvo presente en la voz quien fuera el vocalista del cuarteto Supay, Marcelo Balcells. Vamos a decir que fue muy interesante la preparación de la orquesta por Nicolás Aguló, que Marcelo Balcells, con el oficio que le dan sus tantos años de vocalista, sacó adelante un repertorio muy difícil, del Yupanqui tal vez menos frecuentado, pasando también por Piazzolla, que lo hizo en muy muy buen estilo, y algunos tangos de Gardel. Realmente importante, realmente el trabajo. Hubo un momento en que Nicolás Aguló dejó el podio, tomó la guitarra criolla y en compañía del guitarrista de la Filiberto y del arpista acompañaron a Marcelo Balcells con una solvencia excelente. Desde ya todo el trabajo de Nicolás fue excelente. Yo creo que más que nada había una especie de deuda de honor pendiente entre Marcelo Balcells y Nicolás Aguló, habida cuenta que en los primeros tiempos, y lo dijo claramente en este micrófono de Radio Hermes la semana pasada, en los tiempos en que él se instalaba en París, Marcelo Balcells era el director de la Casa Argentina. Y entonces ahí nace una gran amistad que perdura hasta estos tiempos, y este encuentro en el escenario. Ahora, ¿qué decir de Marcos? Marcos Carreras realmente es un prodigio
y un talento que yo diría que cuando él vaya tomando conciencia y aplomo, yo creo que puede llegar hasta donde él se lo proponga. Realmente la soltura con la que hizo el de Carísimo, escuchado en vivo, porque una cosa es escuchar un video y otra cosa es escucharlo en vivo. Primero y principal, el sonido de Marcos corre por todo el Auditorio Nacional. Segundo, se planta con un aplomo que pareciera, con todo el respeto lo digo, pareciera Enrique Mario Francini tocando, porque es un tanguero absoluto. Si hay que ponerse en la piel del tanguero, Marcos se lo pone. Si hay que ponerse en la piel de un clásico, Marcos se lo pone. O sea, estamos asistiendo a un fenómeno, y un fenómeno reiterado. ¿En qué sentido? Hemos visto el nacimiento y la consolidación que aún continúa de una queridísima instrumentista como Pilar Pulicano, salida también del estudio del querido Rafael Gintoli. Y ahora estamos asistiendo a otro prodigio. Yo siempre digo, Rafael tiene la virtud de ser un tallador de diamantes. En este momento hay dos personas en la Argentina que son talladores de diamantes. Uno es Rafael Gintoli y el otro es José Luis Yuri. Y tocar como hizo él el arreglo del Día que me quieras, y después micrófono en mano como una soltura, me hizo acordar a los animadores de antes para presentar a su maestro para hacer a dúo los dos solos la comparsita junto con Rafael Gintoli. Bueno, se vino el auditorio abajo. Fue el momento más importante de la noche y paradójicamente fue el primer momento, porque el que sale es primero Marcos. Y yo diría que un poco el público se quedó tal vez con más ganas de escuchar a Marcos. También debería haber sido un poco repartido, una obra de Marcos primero y una obra al final. Entonces sí, ahí se juntaron todos los participantes del concierto a saludar en el final. Tenía más sentido todavía que Marcos esté saludando en el final. Así que creo que hemos asistido a una noche que puede ser histórica, ¿no? En el concierto, en uno de los dos más grandes ámbitos acústicos que tiene la ciudad de Buenos Aires, para escuchar a este chico que es realmente un prodigio. Un prodigio. Y vuelvo a decir, hasta donde él se lo proponga va a llegar, porque es capaz de hacer eso. Lo otro fue anoche en el Auditorio Nacional, presentación de la Orquesta Sinfónica Nacional con una amiga de este programa, Ligia Madio. Un programa francés, aunque el último era un belga, pero belga trasplantado a Francia como César Franck. Pero un programa espectacular de punta a punta, donde tuvimos un maravilloso preludio a la siesta de un fauno, seguido por una rara pieza, rara vez tocada, la pieza de concierto para arpa y orquesta de Camille Saint-Saëns, con una Lucrecia Llanza sobresaliente, que después se dio el lujo de hacer con su gran amiga y compañera Patricia Dadalt, dentro de lo que es la historia del tango de Piazzolla, el arreglo para flauta y arpa de Burdel 1930, que fue extraordinario, como lo han hecho, la delicadeza, el refinamiento, el tempi. Y luego tuvimos una impecable versión de la vals, disfrutada de punta a punta, y una versión superlativa de la Sinfonía en Re menor de César Franck, una de las mejores versiones que quien les habla ha escuchado de la Sinfonía en Re menor de César Franck. Así que creo que tuvimos todos los ingredientes para que haya sido una noche espectacular. Ligia Madio vuelve el año que viene en 3 conciertos, no en 2 como en 3 conciertos, y siempre será bienvenida, porque además lo considero, es a mi leal saber y entender, la mejor batuta femenina de Sudamérica. Lejos. Y yo sé que sus colegas sudamericanas me van a entender. ¿Por qué? Porque Ligia es un punto de referencia para ellas.
Entonces saben que no estoy macaneando. Y me gustaría haberla seguido también por el Teatro Colón, dicho sea de paso, que creo que harto lo merece. Bueno, señores, vamos entonces al momento Falcone. Momento Falcone. Bueno, quedó pendiente de la semana pasada y fundamentalmente por la presencia de quien fuera maestro de Roberto Falcone, el gran Carlos Guillandut. Vamos a esta aproximación que Roberto preparó para nosotros de Otero de Verdi, absolutamente completa. Vamos de acá, creo que ya prácticamente hasta el final del programa. Adelante.
scendean sulle mie tenebre la gloria e il paradiso e gli astri a benedì. Dio fra le tue tempie oscure splender del genio d'eterno e tu m'amavi per le mie sventure ed io t'amavo per la tua pietà.
destino il mio, nel quale io credo inesorato di Dio. Credo in un Dio crudele che m'ha creata simile a sé e che delirio dalla viltà d'un germe o d'un atomo vile son nato, son scellerato perché son uomo e sento il fatto originario in me. Con fermo cuor, siccome credeva vedo bella tempio, e il male ch'io penso che da me procede per mio destino adempio. Vedo che il giusto è un istrion beffardo e nel viso e nel cuor, che tutto in lui bugiardo, lacrima, bacio, sguardo, sacrificio e amor. E credo l'uom gioca di iniqua sorte al giorno della culla. Dopo tanta irrisione, la morte e poi la morte il nulla. La bestia eccola, sono ancora e parli nulla. Voi qui, una vana voce m'uscì dal labbro. Colui che s'allontana dalla mia sposa è Cassio. Cassio? No. Quei si scosse come un reo nel vedervi. Credo che Cassio fosse mio signore. Che brami, Cassio, nei brividi del vostro amor Desdemona non conosceva. Sì, perché fai tal inchiesta? Il mio pensiero è vago, tu mie, non di malizia. Il tuo pensiero, Iago, vi confidaste a Cassio. E sul mio dono un cenno portava alla mia sposa. Da senno? Sì, da senno. Non credi onesto, onesto, che ascondi nel tuo cuore, che ascondo in cor, signore, che ascondo in cor, signore. Nel cielo tu sei l'eco dei deti miei, nel chiostro dell'anima ricerchi qualche terribil mostro.
t'udì poc'anzi mormorar, ciò m'ancora, ma di che t'accoravi? Nomini Cassio, e allora tu corrughi la fronte. Su via, parlasse mami. Voi sapete ch'io amo. Dunque senza velami, che squilli e senza paci, esca fuor dalla gola il tuo più rio pensiero alla più ria parola. Sangue te ne sta in mano tutta l'anima mia, lo sapreste. Temete, signore, la gelosia. Suo veleno se stessa tosca, vivida piagare squarcia il sereno. Miseria mia! No, il vano sospettar nulla giova, io del dubbio l'indagine. A suo leggi supreme, amore e gelosia vadan disperse insieme. Un tal proposto spezza di mie labbra il suggello. Non parlo ancor di prova, pur generoso Otello, vigilate. Sovente le oneste ben create coscienze non vedono la frode. Vigilate, scrutate le parole di Desdemona. Un detto può ricondurre la fede, può fermare il sospetto. Eccola, vigilate. Desdemona rea, questi fili tramero la prova del peccato d'amor. Nella dimora di Cassio ciò s'asconda. Atroce idea! Il mio belen lavora. Ea contro me, contro me. Soffri e ruggi. Atroce, atroce! Non pensateci più. Tu, indietro, fuggi! Hai negata la croce! Ahimè! Rendo d'ogni orrenda ingiuria, per ingiuria il sospetto. Nell'ore arcane della sua lussuria, me, curate, m'agitava il petto, forse un presagio. Ero d'alto, giudico, nulla sapeva ancora, io non sentivo sul suo corpo di me che m'innamora, e sui labbri mentati, gli argentinati di Cassio. Addio, sante memorie, addio, sublimi incanti del pensiero, addio, schiere fuggenti, addio, vittorie, dardi volanti e volanti corsieri.
battaglia, addio della gloria da te. Mi trovo una prova sicura, potescemo la impura. Non sfuggire, nulla ti fa. Ho una sicura, una visita, oh, sulla tua testa, accende precipiti il fulmine del mio spaventoso furore si lancia. Divina grazia, difendimi. Il cielo vi protegga, non so più vostro alfiere, voglio che il mondo testimon mi sia che l'onestà è perì. No, rimani, orsi onesto tu sei, meglio varrebbe che fossi un giurmador. Per l'universo credo leale Desdemona, credo che non lo sia, e credo onesto, credo disleale. La prova io voglio la certezza. Tenate l'ansie, e quel certezza va bisogna. A vinti vederli forse, la morte dannazione, ardua impresa sarebbe. E quale certezza sognate voi, se quell'immondo fatto sempre vi sfuggirà? Ma pur se guida bella ragione al vero una sì forte congettura riservo, che per poco alla certezza vi conduce. Udite, era la notte, Cassio dormia, gli stavo accanto, con interrotte voci tradia l'intimo incanto, le labbra lente l'abbandono del sogno ardente, e allor dicea completi il suono: Desdemona soave, il nostro amor s'asconda, cauti vegliamo l'estasi del ciel tutto m'inonda. Seguia più vago l'incubo blando, con molle angoscia l'interno imago, quasi vociavo. Ei disse poscia: il rio destino impreco che al mare ti donò. E allora il sogno in cieco letargo si muto. O mostruosa colpa, io non narrai che un sogno che rivela un fatto, un sogno che può dar
forma di prova d'altro indizio. E qual? Amor vedeste in mano di Desdemona un tessuto trapunto a fior e più sottil d'un velo. E il fazzoletto ch'io le diedi è mio primo d'amor. Quel fazzoletto ieri certo ne so, lo vidi in man di Cassio. Mi devi te li donasse in Dio. Una povera pena al furor mio. Amo quel cuor di cielo, fino a belle pietose l'arte. Un voglio vano amore salva il cielo. Guardami e sparve nelle sue spine d'acque di dramma vince. A sangue, sangue, sangue. Sì che il ciel marmorio giuro per le torte folgori. Per l'oscuro mar sterminator io d'impeto tremendo resta fia che sfolgori questa mano che levo e stendo alzate ancor testimone il solchio mio che mi radia in anima sospiro e il grappo inter e a rotelio sacro ardenti cuore, braccia ed anima sangue e cruenti sparmi il suo poter sì che il bel marmorio giorno Se la mia grazia è profferta, l'attendi. E intanto, già che non si stanca mai la tua lingua nelle fole gaie, narrami un po' di lei che ti innamora. Di chi? Di Bianca. Sorride, vai
Essa t'avvince quei vaghi rai, rider mi fai, ride chi vince. In tai di sfide per verità vince chi ride. L'empia trionfa, il suo scherno uccide, io freno l'ansia che in cuore mi sta. Son già di baci sazie di lai, rider mi fai, o amor fugaci. Vagheggi il regno d'altra beltà, colgo nel seno. L'empia mi ride, il suo scherno m'uccide, io freno l'ansia che in cuore mi sta. Nel segno hai colto, sì lo confesso, modi sommesso parla, t'ascolto. Iago, che nota la mia dimora, ogni racconta il modo, il luogo e l'ora. Da mano ignoto le parole non odo, la so più che le vorrei. Dove son giunto un bel trapunto. È strano, è strano avvicinarmi, Iago mi facendo a ignota mano. Da senno quanto mi tarda saper chi sia. Otello spia, ai teco, guarda, quale meraviglia. Otello riglia, lei s'avvicina commosse ancor te. Bel cavaliere, nel vostro stello perdono gli angeli l'aureola e il velo. È quello! È quello! Lui ne morte! Figlio bello! Tutto è spento, amore duol. Alma mia, nessun più suova. Questo non ragnando bel tuo cor, cascasilla ne si impegni amor. Troppo la miri, troppo la guardi, vada deliri, bagni e bugiardi. Questo non ragnando bel tuo cor, cascasilla ne si impegni amor. Questo non ragnando bel tuo cor, cascasilla ne si impegni amor. Miracolo mago dell'aspo e del lago, che in raggi tramuta le fila d'un bel bianco più lieve che fiocco di neve, che nube che suda dall'aure del ciel. Questo non ragnando bel tuo cor, cascasilla si impegna amor. Questo non ragnando bel tuo cor, cascasilla si impegna amor. Miracolo vago, tradimento. Troppo la miri, tradimento. Vada, vada. Io mi tema, se anco armato mi vede. Ecco la fine del mio cammino. Oh, gloria!
Bueno, llegamos entonces al final del programa después de esta selección compaginada al milímetro por Roberto Falcone de Otero de Verdi, con Carlos Guillandud y excepcionalmente el gran Giuseppe Taddei con la dirección de Franco Capuana. Espero que haya sido el gusto de todos ustedes. Llegamos al final y nos estaremos reencontrando, Dios mediante, el próximo sábado. Gracias, Pablo, por tu operación técnica y un abrazo para todos. Los esperamos muy cordialmente el próximo sábado, de 17 a 19, siempre por Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación.